Buenas y bienvenidos aquí un día más a Mar de Curiosidad. Hoy vamos a ver el tema número 41 de la lista de 71 temas para la preparación del temario de oposiciones de secundaria para la especialidad de tecnología. Hoy ya estamos mucho más allá de la mitad del temario y quiero saludar, bueno, hoy tenemos poquitas personitas, es un lunes extraño. Bienvenido Roley aquí a nuestro directo, ya sabéis, en Twitch a partir de las 10:30 de la noche, casi todas las noches. Esta semana, curiosamente, es la única que solo emito hoy, al menos para los directos de temario, pero ya a partir de la semana que viene, a partir de febrero, volvemos otra vez y reenganchamos. Y no solo haremos temario, también haremos preparación de unidades didácticas, también haremos lo que son ejercicios y demás. Así que bueno, vamos a irlo trabajando y vamos a ir haciendo. Este tema número 41 se trata de los acabados y tratamientos de los metales. Por lo tanto, volvemos al tema de los metales, volvemos a un tema de metales y vamos a por ellos, chicos. Muy bien, aquí tenemos el tema. Vamos a ver cuál sería el índice de este temario para tenerlo un poquito más claro. Así que vamos a ver los acabados en metales, vamos a ver el proceso de corte, los procesos de maquinado abrasivo, ¿vale? Materiales abrasivos, maquinado, acabado, procesos avanzados de maquinado, a ver qué nos cuentan. Tratamientos de los metales, esto es bastante importante. Aquí lo tenemos. Tratamientos térmicos, el recocido, el temple y el revenido. Y los tratamientos termoquímicos, que serían la cementación, la nitruración y la carbonitruración, ¿vale? Cementación ya lo vimos, en su momento cuando hablamos de los tipos de metales. La corrosión y la oxidación, que sería la definición de características, y los tipos de corrosión y oxidaciones que tenemos. Hay de muchos tipos, dependiendo no solo de cómo ataca el oxígeno, cómo ataca el medio ambiente, sino también cuál es el resultado final de estos materiales y el tratamiento de protecciones contra la corrosión de los metales, es decir, cómo evitaremos que eso nos ocurra. Muy bien. Vale, vamos ahí a una introducción que esta pinta larguita. Así que bueno, introducción. En este tema estudiaremos en detalle los acabados y tratamientos de los metales, así como las características de los procesos de deterioro de los metales por corrosión y oxidación. Dadme un segundo que le subo un poquito menos el volumen aquí y un poquito más el volumen aquí. Perfecto. Y me subo un poquito el volumen. Y así me escucho mejor. Muy bien, dice, el acabado de un metal es aquella labor que se realiza en las superficies de las piezas metálicas previamente mecanizadas a mano o a máquina, con el fin de corregir las imperfecciones provocadas por su mecanización. No sé si habéis mecanizado nunca ningún metal con una rueda abrasiva, lo que sea, pero es que quedan las marcas rápidamente. Y sin embargo, muchas veces queremos que el metal que presentamos sea totalmente pulido, liso, no tenga ninguna marca de mecanizado, etc. Y eso se ha de conseguir así. Los tratamientos de los metales se definen como los procesos a los que pueden ser sometidos una vez elaborados para mejorar sus propiedades mecánicas. Estos procesos pueden ser térmicos o termoquímicos. Los tratamientos térmicos son aquellos que tienen por objeto proporcionar a los metales, especialmente a los aceros, determinadas, recordad, aceros, que son los hierros que tienen un 2% o menos de proporción de carbono, y los que tienen más pues sería hierro. Determinadas propiedades y características mecánicas por medio de un calentamiento y enfriamiento adecuado, no solo en cantidad sino también en tiempo, que permiten la transformación de la construcción interior del metal, es decir, los cristales que hay dentro. Los tratamientos termoquímicos consisten en modificar la composición química superficial de los aceros, adicionando pues otros elementos con el fin de mejorar algunas propiedades en las superficies, fundamentalmente la dureza y la resistencia a la corrosión. Por último, dice también, analizaremos la oxidación y corrosión de los metales. La oxidación es el fenómeno que origina y conduce a la corrosión. Primero algo se oxida y luego se corroe, ¿vale? Que tienen algunos metales. Y en general todos los materiales de la naturaleza, ¿vale? Es muy fácil. El oxígeno se une prácticamente con casi cualquier elemento y entonces eso, todo se puede corroer al final. A recuperar su estado original, una situación de mínima energía, ¿vale? Venga, vamos a hablar de los acabados en los metales.
Dice, el acabado es un proceso de fabricación empleado en la manufactura, cuya finalidad es la obtención de una superficie con características adecuadas para la aplicación particular del producto que se está manufacturando. Yo quiero que algo sea de una forma específica, pues le aplicaré un cierto acabado. Dice aquí, el maquinado mecanizado es un término general que engloba a un grupo de procesos que pretenden la eliminación de material. Recordad que siempre que mecanizamos algo estamos extrayéndole material, es decir, si no eran adiciones, rollo soldadura y demás, ya sea por arranque de viruta o por abrasión, y la modificación de las superficies de una pieza de trabajo para conseguir un acabado concreto, después de haber sido producida por diversos métodos. Por tanto, el maquinado comprende operaciones secundarias y de acabado. Es decir, hago un primer mecanizado y luego pues acabo de trabajarlo. Dice, la amplísima variedad de formas y acabados producidos por un medio maquinado se puede ver claramente en un automóvil. Desde las llaves, los pistones, bueno, las camisas, no sé si las habéis visto nunca por dentro, las camisas de un motor, están mecanizadas a 90 grados. Es decir, tienen dos mecanizados oblicuos que no son paralelos a ninguno de sus ejes y están además mecanizados a 90 grados en cruz. Por un motivo que ya, pues si en algún momento os toca aprenderlo, ya lo aprenderéis. Pero bueno, es para evitar la fuga de gases de escape hacia el carro. Pero bueno, esto ya es otra historia. El cigüeñal, los tornillos, las tuercas, las bielas, los cuerpos de válvulas, hasta los seguros de las puertas o el rotor del freno. ¿Vale? A pesar de sus ventajas, como su alta precisión dimensional o su bajo coste, porque tenemos fresas de 2, 3 ejes, 5 ejes, los procesos de eliminación de material tienen estos inconvenientes. Desperdician material, obvio, ¿vale? Tiras material fuera de la pieza, aunque la cantidad puede ser relativamente pequeña. Generalmente, para dar forma requieren más tiempo que otros procesos, eso es verdad. Consumen más energía habitualmente para realizar operaciones de formado y moldeado, ¿vale? Pueden tener efectos adversos en la calidad de la superficie y en las propiedades de las piezas. Los procesos de maquinado y acabado se clasifican en, según este documento, el Kalpakyan del 2001, en procesos de corte, que vale, usamos una herramienta, un solo filo y eliminamos, ¿vale? O filos múltiples, tal. Procesos abrasivos, como el rectificado, labores relacionadas con este y tal. Y procesos avanzados de mecanizado, pues que sean métodos eléctricos, químicos, térmicos, hidrodinámicos, láser, ¿vale? Todo el tema de corte este que vimos el otro día. Vale, nos dicen aquí procesos de corte, ¿de acuerdo? Y vamos a verlo en profundidad. Dice, los procesos de corte retiran el material de una superficie, el material de la superficie de la pieza de trabajo mediante una herramienta. Vale. Necesitamos una herramienta para poder cortar. Tendrá que ser generalmente mucho más dura, que nos generará pirutas, eso ya lo sabemos. La herramienta consta generalmente de uno o varios filos o cuchillas que separan la viruta de la pieza en cada pasada. ¿Vale? Tampoco podemos, por ejemplo, hacer una pasada demasiado gruesa porque romperemos la herramienta. Eso sería una de esas cosas que tenemos que entender cuando trabajamos con herramientas, ¿de acuerdo? Estos procesos incluyen el desbaste, que sería la eliminación de mucho material con poca precisión, es decir, el avance más grueso posible. Proceso intermedio y de acabado, es decir, primero empezamos a comer mucho, luego cada vez comemos menos y al final solo comemos un poquito para dejarlo justo como queremos, ¿vale? Poco material, mucha precisión, proceso final. Sin embargo, tiene una limitación física, no se puede eliminar todo el material que se quiera porque en un momento dado el esfuerzo para apretar la herramienta contra la pieza es tan liviano que la herramienta no penetra y no extrae la viruta que queremos, ¿vale? Llega un momento que no es capaz de limpiar exactamente el material que queremos. El maquinado de corte se hace mediante una máquina de herramienta manual, semiautomática, automática, vale, torno, lo que sea. Bueno, dentro de estos, pues tendríamos el torneado, que ya lo vimos en el ejercicio anterior, en el temario anterior. Nombre genérico del torneado, se conoce el conjunto de operaciones de mecanizado que pueden efectuarse en la máquina de herramienta denominada torno. No voy a repetirme, porque ya lo vimos ayer, pero dice el movimiento principal del torneado es de rotación, esto sí que lo vemos, y lo lleva la pieza, ¿vale? Es la pieza la que se mueve. Mientras que los movimientos de avance y penetración pues son normalmente rectilíneos y lo hace la herramienta.
Las herramientas de entorneado son de tipo monocorte y suelen estar constituidas por una barra de sección cuadrada rectangular, habitualmente llamadas buriles o cuchillas, y en la punta es lo que mecaniza realmente. Se distinguen dos variantes: el refrentado careado, ¿vale? Básicamente se logra que las caras frontales queden planas y normalmente al eje de la pieza, y el torno paralelo, que esta máquina se caracteriza por tener el eje de giro del plano por la pieza en posición horizontal, ¿vale? Que sería el torno horizontal. Yo creo que este es el más típico. Sí, dice, es la máquina de herramienta más utilizada en los procesos de manufactura. Sería súper típico este. Yo creo que en esto no nos sorprendemos ninguno, ¿vale? Bueno, después tendríamos cosas como el cilindrado. ¿Vale? Tendríamos cosas como el cilindrado. Dice, el cilindrado es una operación relacionada en el torno mediante la cual se reduce el diámetro de la barra de material que se está trabajando. Yo tengo un cilindro y lo voy haciendo más pequeñito. ¿De acuerdo? Este no tendría mucho misterio, creo yo. Para poder efectuar esta operación, la herramienta del carro transversal han de situarse de forma que ambos formen un ángulo de 90 grados. Buenas, Lady Helsing. Hoy vienes a la clase más vacía del día. Hoy he tenido todas las clases vacías y bienvenida. Bueno, muy bien. Estamos viendo el mecanizado, ¿de acuerdo? Muy bien. Dice... Esto es así por el hecho de que por el ángulo se suele tener la herramienta de corte, uno diferente a 90 grados, provocará una mayor superficie de contacto entre este y la pieza, ocasionando un mayor calentamiento y desgaste. ¿Cómo evitábamos el calentamiento y el desgaste? ¿Cómo lo reducíamos? Pues le poníamos taladrina. ¿De acuerdo? Esto ya lo hablamos en el otro día. Estamos repasando un poquito los diversos procesos. Aquí tenemos el tronzado. El tronzado es la operación de torno por el que se corta o separa una parte de la pieza. ¿Cómo entraremos? Entraremos con una herramienta plana que nos permite entrar hasta dentro del todo y nos permitirá separar partes de la pieza, ¿vale? Iremos entrando poco a poco, pues podemos avanzar a medio milímetro por vuelta, 1 milímetro por vuelta, 2 milímetros por vuelta, esto ya nos lo dirá la herramienta, ¿vale? 0,2, 0,3, ya dependerá de si es aluminio, hierro, acero, etc. Esta labor suele realizarse cuando se mecanizan piezas de pequeño tamaño desde una barra larga. Claro, tú pillas la barra, mecanizas por todos lados y después entras y la cortas, separas la parte de la pieza que quieres. Eso nos permite, por ejemplo, eliminar lo que sería el agarre. Está la... bueno, tal, ok, se cortas y se separa. Avanzando y después pillamos la barra y la avanzamos un poco más, volvemos a mecanizar y volvemos a cortar. Avanzamos, mecanizamos, cortamos, ¿vale? Esto... Hay un proceso que sería mecanización en torno horizontal, pero con barras muy largas, rollo 6 metros, 12 metros incluso, y tú quieres sacar piezas pues de 30 centímetros, para lo que sea. O, por ejemplo, quieres hacer ánodos de zinc y estás trabajando una barra de 5 metros y el ánodo te mide 20 centímetros o 10 centímetros. Pues pillas 10, cortas, pillas 10, cortas, pillas 10, cortas, ¿sabes? Y te salen las barritas al tamaño. Vale, luego tenemos el fresado, que ya lo vimos, se hace con la fresa. Es un proceso de fabricación con arranque y viruta, mediante el cual se maquinan superficies en piezas de diversas formas, dimensiones, con la herramienta llamada fresa. La fresa es multicortante, ¿de acuerdo? Está constituida por varios hilos de corte dispuestos radialmente sobre una circunferencia, ¿vale? Es un elemento circular con varios elementos de corte. Tenemos la fresa cilíndrico frontal, ¿vale? Para generar superficies perpendiculares entre sí. Y la fresadora vertical, ¿vale? Que se caracteriza porque está en la posición vertical respecto a al usillo portaherramienta, ¿vale? Bueno, esto ya lo veréis que es bastante típico. Luego tenemos lo que sería el rasurado y el pelado. Me hace mucha gracia esto. Dice, consisten en un proceso para retirar las delgadas capas de material de superficies rectas o curvas mediante un trabajo similar al del uso de un cepillo para rasurar madera. Entonces, el rasurado pelado básicamente se haría con el cepillo de púas. El rasurado es útil principalmente para mejorar el acabado superficial, ¿vale? Ya nos deja un acabado mucho más liso que no una máquina de herramienta. Y la precisión tridimensional de las partes cizalladas de las piezas troqueladas. También se aplica en el acabado de engranes con un cortador de forma de diente de engrane.
¿Vale? Dice, las partes largas o que tienen combinación de formas se rasuran mediante el pelado, con una herramienta de corte cuya forma es especial, ya que se mueve tangencialmente a través de la longitud de la pieza. Es bastante curioso. A ver si os puedo poner un ejemplo de aquí rasurado y pelado. Esto sería interesante. A ver si os lo puedo... No lo estoy encontrando. No estoy encontrando la herramienta. Estoy encontrando un montón de otras cosas, pero no estoy encontrando la herramienta. Bueno, nada, esto lo dejo de momento. El taladrado ya lo hicimos en casi todos los temarios que hemos tenido que hablar de agujeros y demás. Brocas que tendremos de punta, helicoidales para agujeros profundos y demás. Tendremos guías, serán más duras, saltará chispa. Por lo tanto, aquí necesitaremos taladrina sí o sí. ¿Vale? Después tenemos el machuelado. ¿Vale? Dice, el machuelado o roscado consiste en la mecanización helicoidal interior y exterior, tornillos, osillo o tuercas, según lo que queramos hacer, sobre una superficie cilíndrica. Este tipo de sistemas de unión y sujeción, roscas, está presente en todos los sectores industriales. El machembrado es bastante curioso de ejecutar porque nosotros tenemos que dar una vuelta en el sentido de la rosca y un cuarto de vuelta para atrás, porque nosotros tenemos que ir rompiendo la viruta que se está generando. Es decir, nosotros pasamos, por ejemplo, un macho, dos machos, bueno, el macho del 1, el macho del 2, el macho del 3, pero hay que ir haciendo eso. Una vuelta para adentro, un cuarto para atrás. Una vuelta para adentro, un cuarto para atrás. Y entonces vamos avanzando. También importante irle tirando un poquito de taladrina, retirarlo, quitarle la viruta, volver a avanzar y que no se os quede gripado, porque si no, no hay Dios que continúe. Y os va a dar bastante problema. El machuelo es una herramienta roscado que produce virutas mediante múltiples dientes de corte. El más común es el de punta espiral, de 2 canales o de 3, que fuerza las virutas hacia el interior del orificio, de manera que es necesario retraer el machuelo solo al final del corte. Los tamaños de los machuelos son de hasta 100 milímetros, 10 centímetros de rosca, básicamente. El mandrinado o perforado, no tendría mucho más misterio, se llama mandrinado a la operación de mecanizado con la que se realiza en agujeros de piezas ya elaboradas para obtener una mayor precisión dimensional, mayor exactitud geométrica o una menor rugosidad superficial, ¿vale? Es decir, tenemos ya el agujero preparado y acabamos de mandrinar el espacio. Se utiliza para agujeros tanto cilíndricos como cónicos, así como para realizar roscas interiores. Es decir, nosotros ya tenemos el agujero y le queremos hacer forma cilíndrica. Pues entramos con una herramienta cilíndrica que vaya entrando, ¡pap! Y ya está, ya la tenemos. O una rosca, lo mismo. O lo que necesitemos. El mandrinado puede realizarse en varias máquinas herramienta diferentes. Si la herramienta fuera un sólido de revolución pequeño con un agujero en su eje de simetría, podríamos hacerlo en el torno. Mira, justo aquí dice, el mandrinado puede efectuarse en un torno, haciendo girar la pieza en el plazo giratorio y fijando una barra de mandrinar en el otro extremo. Entonces ponemos a girar la pieza, acercamos la herramienta de mandrinado y nos hace la forma, por ejemplo, para ejes, bastante común. Para otras piezas de uno o varios agujeros se utilizan pues fresadoras, mandrinadoras y centro de mecanizado con una herramienta rotatoria. Recordad que los centros de mecanizado nos permiten hacer lo que queramos. Vale, muy bien. Dice, el portaherramientas empleado en una mandrinadora es un mandril micrométrico. El otro día tuve un problema con los alumnos, no sabían lo que era un micrómetro, pero bueno. ¿Vale? No debe confundirse con el mandril de un torno, especialmente diseñado para ello, también denominado mandrino o cabezal de mandrinar. Asimismo, se puede aumentar el diámetro de agujeros ya realizados por medio de operaciones de taladro, ¿vale? Tenemos un agujero y lo vamos haciendo más grande con una broca. Ay. Bueno, después tenemos otra cosa que se llama el rimado. Dice, el rimado o escariado es una operación más fina que sigue al mandrinado para, por un lado, hacer que un orificio ya existente sea más preciso en sus dimensiones que el obtenido solo con el taladro, y por otro, para mejorar su acabado superficial.
Para obtener precisión y acabado superficial, un micrómetro es una herramienta de medición que nos permite avanzar en centésimas o incluso en milésimas de milímetro, que sería un micrómetro. ¿Vale? Y eso nos permite avanzar muy, muy lentamente. Necesita un usillo roscado y que hace avanzar un usillo normal y ese va sobre otro usillo. Entonces, al tener esas dos disposiciones, podemos controlar cantidades súper chiquititas. Dice, para obtener precisión y acabado superficial todavía mejores, los orificios se pueden bruñir, rectificar o hornear, como ya veremos más adelante. Cuidado con el típico, pillo una pieza, la llevo a la medida y después le aplico un tratamiento térmico. Suele deformar la pieza. Y eso hace que el acabado sea... Bueno, no. Es una unidad de longitud. Un micrómetro es una milésima de milímetro, pero también es una herramienta. ¿Vale? Dice el... O medidor... El medidor micrométrico. Micrómetro. Si buscas el micrómetro te aparecerá como herramienta. Es decir, micrómetro exterior, micrómetro interior. Es el nombre de una herramienta, pero también es el nombre de una unidad de medida. Dice, la rima es una herramienta con múltiples filos de corte, con bordes rectos, helicoidalmente estriados o acanalados, que retiran muy poco material. Por lo común, en metales blandos, una rima retira un mínimo de 0,2 milímetros y en diámetro de un orificio taladrado y para metales más duros alrededor de solo 0,13 milímetros de avance. Si le hacemos ir más rápido, nos la cargamos, que es lo que le suele pasar a esto. El trepanado, pues básicamente para hacer agujeros, ¿de acuerdo? Herramienta de corte que produce un orificio al retirar una pieza con forma de disco, ¿vale? El moleteado, que sería... Vale, el moleteado de una superficie es la terminación que se le da a la misma para facilitar el agarre, para que sea más fácil de coger. Puede realizarse por deformación, extrusión, por corte, y este último lo usaríamos con mayor profundidad, ¿de acuerdo? Y hay dos tipos de moleteado por deformación. A ver si... Esto sí que necesito una imagen para enseñarlo, porque si no es que... Si no es muy difícil entender cómo es el moleteado. Es que es muy difícil de explicar qué es. A ver, ya lo tengo aquí. Vale. Si veis aquí, veréis las piezas estas con este tipo de estrías. Este tipo de estrías sería el moleteado. ¿Vale? Ya dependiendo de dónde pongamos el moleteado, pues será tangencial, horizontal, etcétera, ¿de acuerdo? Y entonces hay herramientas que básicamente nos hacen el moleteado de las piezas. Yo creo que con eso queda bastante bien explicado. Muy bien. Voy a cerrar esto. Y ya tenemos el lado. Muy bien. Después tendríamos el cepillado. Dice, el cepillado puede llevarse a cabo en una mesa móvil o fija. El cepillado sobre mesa móvil es una operación de maquinado relativamente simple, mediante la cual se producen superficies planas, así como secciones transversales con canales y muestras a lo largo de la pieza de trabajo. Por lo general, el cepillado se realiza en piezas grandes, por ejemplo de 25 metros por 15 metros, y en la cepilladora la pieza se monta sobre una mesa que se desplaza hacia adelante y atrás siguiendo una trayectoria recta. El maquinado por cepillado en mesa fija es básicamente el mismo que en mesa móvil, excepto que aquí pues sería para piezas un poquito más pequeñas. Después tenemos el brochado, que es bastante parecido al cepillado, ¿vale? Aquí usaremos un cortador largo de dientes múltiples. Se utiliza pues para maquinar superficies internas y externas con orificios de sección circular, cuadrada, irregular, etc. Y la brocha, la profundidad total del material eliminado en una carrera es la suma de las profundidades de corte de cada diente de la brocha, es decir, según lo que sea capaz de eliminar. Dice, una brocha grande puede eliminar material hasta una profundidad de 38 milímetros en una sola vuelta, ¿vale? Esto
avanza muy rápido. Esto es un devastado súper rápido. Son 3,8 centímetros en una carrera. Dice, el brochado se considera un proceso de producción importante que puede fabricar piezas con buen acabado superficial y precisión dimensional. Porque como podemos controlar cada distancia de la brocha, podemos elegir cuántos nos queremos comer. A ver, brochado, metal. A ver si puedo enseñarlo. Sí, pero no se acaba de entender muy bien la herramienta. Pero bueno. A ver. Las máquinas de brochar y brochadoras son relativamente simples en cuanto a la construcción. Solo tienen movimientos lineales y por lo general son de accionamiento hidráulico. Para que os hagáis una idea, parece una brocha. Es decir, es más el concepto de abrochar el cinturón, cosas así. Es como subirse una cremallera. Rasquetado, que es la operación que consiste en perforar o repasar a mano una superficie plana. ¿De acuerdo? El rasquetado plano se efectúa sobre la superficie mecanizada según direcciones paralelas, en dos sentidos perpendiculares, de modo que se forme una especie de trama cruzada. La inclinación de rasquete sobre la superficie a perfeccionar debe ser de unos 20 grados. El rasquetado curvo se reserva especialmente para los cojinetes de árboles, los cuellos de apoyo de los cigüeñales, bielas de motores de explosión, bueno, un poquito todo el rollo. Después tenemos ya el aserrado. Dice, el aserrado es una labor de corte común y antigua que se remonta casi a hace 1000 años, ¿vale? Sería con un concepto de sierra. La herramienta de corte es una hoja de dientes pequeños, la sierra, ¿vale? Esto no voy a pasar mucho tiempo explicando el aserrado, creo que todos tenemos claro lo que es. Y bueno, es bastante eficiente a la hora de eliminar, ¿vale? Bastante volumen. El problema es que cuando nosotros introducimos la sierra en el medio, hay un espacio que sería la anchura de la sierra. Además, no podemos entrar muy adentro durante mucho tiempo porque se nos puede quedar clavada la sierra. El limado también, muy conocido, ¿vale? También es eliminar a pequeña escala de material. Se trabaja desde la superficie o desde los orificios, de acuerdo, entrando con la lima en un orificio para hacerlo más grande. Hay varias secciones transversales, según si queremos usar una lima cuadra, redonda, circular, trapezoidal, etc. Tenemos un montón de tipos de herramienta. Dice, aunque por lo general el limado se realiza manualmente, usamos también maquinaria de limado, ¿vale? Que pueden llegar a 500 recorridos por minuto y también tendremos que lubricarlo un poquito para no quemar la pieza, ¿vale? Muy bien. ¿Qué pasa? Podemos usar limado, cepillado, fresado, torneado, tal. Y tenemos que hay otros métodos de acabado de mayor precisión, porque estos métodos que hemos visto hasta ahora no son demasiado precisos. Son bastante precisos, pero no tan precisos. Bueno, por aquí ya empezamos con maquinado abrasivo. Vale, ya hemos pasado del corte y ahora nos vamos a los abrasivos. Hay muchas situaciones de manufactura en las que, por una parte, los procesos descritos hasta ahora no pueden proporcionar la precisión dimensional y el acabado superficial requeridos. O, por otra parte, el material de la pieza de trabajo es demasiado duro o quebradiza para procesarlo. Por ejemplo, considérese la precisión y el fino acabado superficial de los rodamientos de bolas o rodillos, pistones, válvulas. Es decir, aquí ya tenemos que ir a otro nivel, ¿vale? Aquí ya estamos trabajando en otro nivel de finura. Un abrasivo es una pequeña partícula dura, ¿de acuerdo? Normalmente son silicios, que son muy duros, mucho más duros que el acero, incluso los cementados. Podemos ir incluso a restos de diamante, etc. ¿Vale?
Son de forma irregular y lo importante son los tamaños. Son los tamaños, ¿vale? Que los abrasivos tienen la capacidad de eliminar pequeñas cantidades de material, desgastando la pieza. Finísimo. El objetivo de estos procesos suele ser dar a la pieza una forma determinada, corregir dimensiones, suavizar una superficie o avivar los filos. En la actualidad, con el empleo de máquinas controladas por computadora, pues estos procesos ya son una pasada, ¿vale? Es decir, esto ya no es el futuro, ahora ya son muy buenos usando esto. Dice, por ejemplo, las tolerancias dimensionales pueden ser menores a una micra, es decir, una milésima de milímetro. Podemos acabar ajustando a milésimas de milímetro eso. A ver, materiales abrasivos. Dice, los abrasivos naturales, corindón natural o esmeril, ¿vale? Son óxidos de aluminio que también son muy duros. Diamante, piedra esmeril, arenisca, pedernal. Vale. Espérate un momentito, que se me estaba colando esto. Vale, carburo de silicio, diamantes sintéticos, ¿vale? Podemos usar casi cualquier material que sea suficientemente duro como para permitirnos mecanizar sin ningún tipo de problema este tipo de materiales, ¿vale? Dice, se utilizan también diversos materiales de grano fino, tales como el yeso, la piedra pómez, el trípoli, cenizas de estaño, óxidos de hierro, ¿vale? Para pulido y bruñidos, ¿vale? Aquí ya vamos un poquito más a darle el acabadito final, ¿vale? A no a comer y devastar material. Dice, el óxido de aluminio es ampliamente utilizado en muelas de rectificado, seguido por el carburo de silicio, ¿vale? Que es un poquito más duro. Dice, los diamantes naturales y artificiales se utilizan para aplicaciones especiales. Pensad que el diamante no es que sea tan raro. Es decir, el diamante no es un producto tan raro. Lo raro es el diamante de ciertos tamaños. ¿Vale? Ahí ya es más complejo, pero los diamantes finitos, muy fáciles de conseguir. Con presión y temperatura se pueden conseguir. El óxido de aluminio, carburo de silicio, esmeril, granate, que también son fáciles de conseguir. Pedernal se emplean en bandas de rectificación y pulido. Es más, el granate, si no recuerdo mal, se podía conseguir incluso en el microondas. ¿Vale? En las muelas se emplea tanto aglutinantes orgánicos como inorgánicos. Los principales tipos de aglutinantes inorgánicos con el silicato vitrificado y la magnesita. Entre los aglutinantes orgánicos destacan la resina fenólica y de urea formol, ¿vale? La goma y la laca. Aquí hay un poquito de trabajo de todo. Dice, las bandas y discos abrasivos y de pulido se componen de una base flexible de papel o tela a la cual se une el abrasivo por medio de un adhesivo natural o sintético. Luego tenemos procesos de maquinado, de acuerdo, para finura, ¿vale? Aquí ya estamos trabajando procesos de mecanizado, pero para acabado fino. Tenemos, por ejemplo, el rectificado. Ya no es mecanizar, es rectificar. Es decir, ya hemos hecho el mecanizado y le damos una última pasadita para dejarlo todo fino, ¿vale? El rectificado es un proceso de eliminación de virutas que utiliza un grano abrasivo individual como herramienta de corte, ¿vale? Es decir, aquí ya vamos a... Normalmente rectificados cuando ya has acabado de mecanizar, cambias la herramienta y haces una pasadita súper fina que va a acabar de pulir esa herramienta. Digo, esa pieza. Debido a que en general cada grano abrasivo únicamente retira una cantidad muy pequeña de material a la vez, se pueden lograr altas velocidades de remoción de material solo si una gran cantidad de estos granos actúan juntos, ¿vale? Ponemos varias máquinas de mecanizado juntas y trabaja bien. Esto se realiza utilizando abrasivos aglutinantes, por lo común en forma de disco de rectificado en la que los granos abrasivos se distribuyen y orientan de manera aleatoria. Las diferencias principales entre la acción de un grano abrasivo y de una herramienta de corte de un solo punto se pueden resumir de la siguiente manera. Los granos tienen formas irregulares y están esparcidos de manera aleatoria, ¿vale? Eso tenéis que tener en cuenta que llegar a una precisión absoluta es casi imposible, ¿vale? Tenemos límites.
El ángulo de ataque promedio de los granos es altamente negativo, ¿vale? Menos 60 grados. O incluso menos. Y mientras los otros son de ataque positivo, ¿vale? Las posiciones radiales de los granos sobre la superficie periférica de un disco varían, ¿vale? Porque son posiciones aleatorias. Y las velocidades superficiales en el rectificado pues son muy altas, que es lo que hemos dicho antes, ¿vale? De 20 a 30 metros por segundo de avance, ¿vale? Y hasta 150 metros por segundo de avance. Es decir, eso va a toda castaña, va. Es decir, lo veréis que un rectificado es una pasada muy rapidita por la máquina, ¿vale? Y nos dejará la pieza perfecta. También tenemos un tipo de maquinado que me hace mucha gracia, que es el maquinado ultrasónico, ¿vale? El maquinado ultrasónico se retira material de una superficie mediante microastillado. Dice, y erosión con granos abrasivos, es decir, ponemos la pieza, la rodeamos de granos abrasivos y la sometemos a ultrasonidos, frecuencias muy bajas. Frecuencias de, frecuencias muy altas. Frecuencias de 20 kHz. A su vez, esto hará que vibre todo a altísimas velocidades y entonces esas pequeñas vibraciones golpearán la pieza y la irán devastando poquito a poco. Obviamente el abrasivo tiene que ser mucho más duro que la pieza, porque si no, narices. Pero bueno, dice, el maquinado ultrasónico es más adecuado para materiales que son duros y frágiles, como cerámicos, carburos, piedras preciosas y aceros endurecidos. ¿Por qué? Porque si los metemos normalmente en una pieza e intentamos mecanizar, seguramente no lo acabemos cargando. Por lo común, los granos abrasivos son de carburo de boro, aunque también se utiliza óxido de aluminio y carburo de silicio. El esmerilado, que es la operación que consiste en perfeccionar con la ayuda de un producto especial, un abrasivo, dos superficies planas, ¿vale? Cilíndricas, cónicas, de forma particular, que deben desplazarse una respecto a la otra. Esto sería el típico caso del esmerilado de las válvulas. Con su asiento, cogemos la válvula, cogemos el asiento, ponemos el producto y movemos una sobre la otra para que después queden y trabajen perfectamente, ¿vale? Dice, cada granillo abrasivo actúa como una herramienta cortante, ¿vale? Penetra en el material y le arranca virutas. ¿Vale? Dice, este procedimiento es imprescindible para el afilado de útiles de corte también. Y además, gran relevancia como método de mejora de calidad superficial y exactitud de medidas en las piezas obtenidas por trabajo previo. Esto se usa mucho en válvulas. El esmerilado de válvulas es muy típico. Y también se puede usar en acabados en inyectores grandes. En pequeños ni siquiera se esmerila, pero en grandes sí. Bruñido o lapidado, que es un proceso acabado con arranque viruta y abrasivo duro, que se emplea una pieza rectificada previamente para mejorar la precisión y calidad de tal, no sé. Que consiste en repasar repetidamente con abrasivos de grano fino y aceites lubricantes una superficie previamente templada y luego rectificar. Es decir, hemos cogido la pieza, la hemos mecanizado, la hemos templado, la hemos rectificado y ahora la cogemos. Y material abrasivo, lubricante, abrasivo, lubricante, abrasivo, lubricante, y la vamos dejando cada vez más y más afinada a nuestra medida. Esto se le llama bruñido. El bruñido es una operación de acabado de superficie, no una operación de modificación de geometría en bruto. Ahora, esto nos lo va a dejar limpio. Es, por ejemplo, para un espejo, también sería. Se usan también máquinas que se llaman bruñidoras o lapidadoras, cuya forma variada pues es muy similar a la de las LIM, ¿vale? Y entonces podemos obtener acabados superficiales de 0,63 nanómetros de diferencia entre un punto y otro, acabados muy buenos, ¿vale? Además podemos evitar incluso que haya mucha rugosidad, porque las propias rayas que generan las virutas van a hacer desaparecer esas irregularidades. Dice, se produce un endurecimiento superficial debido a las dislocaciones de los átomos generadas, ¿vale? Va a quedar todo más rígido, más duro. Es decir, bruñir da dureza a la superficie, eso también es importante. Se pueden obtener tolerancias que están dentro de esta norma ISO, mejoran las propiedades mecánicas de la pieza, corrige defectos, las piezas de las herramientas pues son intercambiables, ya lo hemos visto, reduce la rugosidad y, bueno, pues aumenta la dureza de la pieza. Ya está. Operación de acabado también tendríamos, pues con abrasivos recubiertos.
que sería básicamente el de las limas de papel, ¿vale? Que tenemos abrasivo por un lado, pero está enganchado a un papel, ¿no? Papel o un tejano, un textil, lo que sea. Bueno, también pues, se puede usar un rectificado por una banda, con una máquina, una banda que va dando vueltas, ¿vale? El cepillado con alambre, este también lo conocemos, ¿vale? Que cuidado porque la velocidad de giro es bastante alta, hasta 3500 revoluciones por minuto. Sobre todo, muchísimo cuidado porque la pieza que a lo mejor estáis sujetando con una herramienta o incluso en el peor de los casos y contradiciendo las normas de seguridad con las manos, se puede escapar. Y tiene la mala costumbre, según el tamaño de la pieza, de meterse dentro de la máquina y escupirse por la propia máquina. A esa velocidad, si esa máquina hace eso y os golpea una pieza metálica a una cierta velocidad, os podéis imaginar que os puede hacer bastante daño. Entonces tiene que haber protecciones en esa máquina. Mucha gente se ha hecho mucho daño con esa máquina. Incluso si por algún motivo, en vez de mecanizar la mano, metes el dedo, bueno, pues te puede hacer mucho daño también. Entonces no es recomendable hacerla saltándote las normas de seguridad. Y esta máquina es muy sencilla de saltarse las normas. Lo que pasa es que es una máquina tan fácil de usar que todo el mundo la usa y la usa mucho. Pero hay que tener mucho cuidado con quién la usa y cómo la usa. El oneado. Claro, casco, gafas, guantes y la pieza no se sujeta con la mano. Repito, la pieza no se sujeta con la mano, la pieza se sujeta con una herramienta de sujeción. Preferiblemente una herramienta que una vez fijada la sujeción no se suelte, ¿vale? Y entonces la mueves con esa pieza, no la aprietas con la mano. El horneado o asentado es una operación destinada principalmente a mejorar el acabado superficial de un producto por procesos como el mandrinado, el taladrado, el rectificado, ¿vale? ¿No? La herramienta de horneado consta de un juego de barras, por lo general conocidas como piedras. Se montan en un mandril que gira dentro del orificio a velocidades superficiales de 45 a 90 metros por segundo y demás. La herramienta tiene un movimiento axial alternativo que produce un patrón cruzado en la superficie del orificio. Las piedras pueden ajustarse en forma radial para diferentes tamaños de orificio. El horneado se suele efectuar en superficies externas, cilíndricas o planas y se emplea para eliminar aristas afiladas en herramientas de corte e insertos. Bien, tenemos una cosa que sería el súper acabado. Dice, el proceso, la precisión aplicada es muy leve y el movimiento de la piedra de horneado tiene un recorrido corto. Su movimiento se controla de manera que los granos no se desplacen a lo largo de la misma trayectoria sobre la superficie de piedra de trabajo. El súper acabado, sí. El lapeado, que sería la operación pues, que sirve para dar acabados a piezas planas y demás. Se fabrican con hierro fundido. Bueno, dependiendo del tipo de dureza y material, pues van con presiones de 7 a 140 kilopascales y podemos obtener precisiones de 4 nanómetros. 4, 1, 2, 3, 10 milésimas de milímetro creo que son. Bueno, es bastante. Acabados superficiales de 0,025 a 0,1 micras. Es decir, precisiones elevadísimas con el lapeado. También tenemos el pulido. Vale, a ver. Tenemos el pulido, que también nos proporciona un acabado superficial muy liso. Y el mecanismo básico es el ablandamiento y el extendido de las capas superficiales a partir de su calentamiento por fricción y la remoción a escala muy fina mediante abrasivos de la superficie de la pieza de trabajo. El pulido se realiza el pulido se realiza por medio de discos
o bandas fabricadas con textiles, cuero o fieltro, que comúnmente se recubren con polvos finos de óxido y de aluminio o diamante. Pulido de dos caras, se fijan pares de almohadillas en las caras de los platos que giran de forma horizontal y direcciones opuestas. Las partes con formas irregulares, esquinas afiladas, recesos profundos y proyecciones puntiagudas pueden ser difíciles de pulir. El pulido químico-mecánico, que sería otro típico, diferente. El pulido químico-mecánico es de gran importancia en la industria de los semiconductores. El proceso utiliza una suspensión de partículas abrasivas en una solución acuosa con una química seleccionada para generar una corrosión controlada. Por lo tanto, en esta operación se retira materia de la pieza de trabajo mediante los efectos de abrasión y corrosión combinados. Es decir, aquí usamos la corrosión y la abrasión para retirar material. Dice, el resultado es una superficie de acabado superficial excepcionalmente fina y con una piedra de trabajo muy plana. Por esa razón es frecuente referirse a dicho proceso como una planarización química mecánica. Muy bien, dice el electropulido. Mediante el electropulido se pueden obtener acabados a espejo sobre superficies metálicas. Este proceso es el inverso. Este proceso es el inverso de la electrodeposición, ¿vale? Es decir, en vez de ir dejando material, nosotros vamos retirando material, ¿vale? Debido a que no hay contacto mecánico con la pieza de trabajo, esta labor es apropiada en particular para pulir formas irregulares, lo cual va muy bien, ¿vale? Es decir, lo metemos y da igual cómo de irregularse la pieza, porque vamos usando la electricidad para eliminar capas superficiales de material. El electrolito ataca proyecciones y picos sobre la superficie de la pieza a una velocidad más alta que el resto de la superficie, lo cual está muy bien. Es decir, como sabemos que los electrones se suelen situar en las puntas y precisamente queremos evitar irregularidades, como va a atacar más rápidamente las puntas que los valles, nos va a aplanar rápidamente la pieza. Acabado fino. Ventajas del pulido electrolítico sobre el mecánico. Las muestras no se deforman por sobrecalentamiento, las muestras no presentan ningún tipo de raya, el pulido puede ser seguido en ocasiones por un ataque con ácido en la misma operación y el consumo de electrolítico es insignificante, prácticamente el que se lleve la pieza de mojado, es decir, lo que moje la pieza, lo que no podemos retirar sacudiendo prácticamente la pieza, sería casi nada y lo podemos seguir usando. Pulido con campos magnéticos. Que esta técnica, los lados abrasivos se sostienen con campos magnéticos. Existen dos métodos básicos, que sería con frotación magnética de bolas de cerámica y el pulido asistido por campo magnético de rodillos cerámicos. Es curioso. El abrillantado, que es similar al pulido, excepto porque se obtiene un acabado superficial uniforme más fino, que usaríamos un abrasivo súper fino en discos blandos, ¿vale? Para intentar, en vez de quitar material, sería añadir material que va a tapar esas pequeñas imperfecciones y nos va a dar un pulido aún más liso. El abrasivo se suministra extremadamente por una varilla de compuesto abrasivo. Y bueno, ya tenemos lo que sería Buenas, Víctor Carrera, bienvenido a la clase. Sí, claro, sería como un maquillaje. El abrillantado no deja de ser una especie de maquillaje de la pieza. Tú lo que haces es recubrir
esas pequeñas rayas, las vas llenando con material muy blandito que se va a ir depositando y como es muy poquito y es casi transparente nos va a cerrar el producto. Llego a las conclusiones. Bah, que va, no te preocupes, nos queda la media horita de rigor. Vamos bien. Procesos avanzados de mecanizado. Dice el proceso de maquinado descrito anteriormente, pues sería lo que ya hemos estado viendo y tal. Dice, sin embargo, en ocasiones los medios mecánicos pues no son suficientes, ¿vale? Porque el material es muy duro, porque el material de la pieza de trabajo es muy frágil, la pieza de trabajo es demasiado flexible, es demasiado esbelta, es decir, muy finita, la forma de la pieza es muy compleja. Hombre, bienvenido al Alberto. Ánimos con la fiebre, señor, ánimos con la fiebre. Existen necesidades especiales de acabado superficial y tolerancias pues, dimensionales que no están a nuestro alcance con otros tipos de trabajo. Y entonces aquí podríamos ir a maquinados químicos, es decir, a base de usar productos químicos en ciertas zonas, protegiendo otras, pues podemos comernos material, ¿vale? Ya que atacarían a los metales, piedras, algunos cerámicos. Y entonces, bueno, podemos retirar material de la superficie con eso. Y aquí podemos usar una disolución química y el uso de reactivos o atacantes como las soluciones ácidas o alcalinas. Esto, por ejemplo, para hacer chips se usa, ¿vale? Porque nosotros lo que ponemos es un ácido sobre una placa que hemos protegido las partes que no queremos que retire material y entonces elimina el material que queremos. Por ejemplo, es el fresado químico, que produce cavidades poco profundas en placas, láminas, forjas, extrusiones y para la reducción global de peso también. ¡Uy! ¡Ánimos, chicos! ¡Ánimos, chicos! Joder, ¿cómo estáis hoy, chicos? Está todo el mundo fatal, ¿eh? Está todo el mundo fatal. Muchos ánimos, chicos, un abrazo enorme. No os preocupéis, aquí os cuidamos. Si necesitáis pañuelos podéis salir un momento de clase a recoger pañuelos, no pasa nada. Bueno, también tenemos el maquinado electroquímico. Este proceso, un electrolito, actúa como portador de corriente y entonces básicamente podemos arrancar el material de esa manera. También podemos ir a profundidad de 0,1, 0,6 milímetros y básicamente como vamos arrancando el material podemos ir decidiendo hasta dónde vamos, ¿vale? Arranca y arrastra iones metálicos de la pieza con un ánodo antes de que tenga la oportunidad de depositarse en la herramienta, otro cátodo, ¿vale? ¡Ay, pobre! Maquinado por electroerosión, que la electroerosión es un proceso de fabricación también conocido como mecanizado por descarga eléctrica o EDM. Esto nunca lo he visto y me parece muy curioso. Es decir, atacar con electricidad a una pieza para irla erosionando, muy curioso. El proceso de electroerosión consiste en la generación de un arco eléctrico entre una pieza y un electrodo de un medio dieléctrico para arrancar partículas de la pieza, ¿vale? Es decir, no solo nos llevamos los electrones, sino que arrancamos partes del material, ¿vale? Ambos, pieza y electrodo, deben ser conductores para que pueda establecerse un arco eléctrico que provoque un arranque de material. Se parece mucho a la soldadura. Es decir, en la soldadura nosotros con la electricidad estamos arrancando metal del ánodo. Pero bueno, parece curioso. Maquinado por chorro de agua o electrodinámico, este ya lo vimos, con presiones altísimas, con 400 megapascales, boquillas muy finas, de 0,05 milímetros a 1 milímetro, y el agua corta de forma muy precisa todos los materiales, y además no los calienta, o sea que no deforma la pieza. El corte con agua es un proceso mecanizado de mayor crecimiento en los últimos 5 años. Agua y plasma sería de lo más usado para ciertos tipos de mecanizado de grandes chapas. Para chapas de aluminio a lo mejor sí que todavía seguimos con el láser, pero para aceros y hierros, plasma y agua es súper usado.
Maquinado por rayo láser. El maquinado por rayo láser es la fuente de energía de un láser que se concentra con la óptica sobre un punto y básicamente agujerea la pieza por fundición. La fuente de energía de alta densidad, altamente concentrada, funde y evapora porciones de la pieza de manera controlada. Este proceso, que no requiere vacío, se utiliza para maquinar varios materiales metálicos y no metálicos. Es decir, el láser ya lo vimos que se usaba para textiles, se usaba para maderas, se usa también para metales, etc. Y bueno, depende de los tipos de elementos que generan la luz que luego usamos para el láser, pues básicamente tenemos diferentes tipos de láser, ¿vale? De CO2, de Nd:YAG, de vidrio, de rubí, de láseres Excimer, ya lo que queráis. Por haz de electrones, básicamente esto lo que generaría sería un desprendimiento arrancando los electrones. Bueno, en este caso metiendo electrones. Dice, la fuerza de la energía del maquinado por haz de electrones consiste en electrones a alta velocidad que golpean la superficie. Ah, mira, esto es al revés. Que golpean la superficie de la pieza de trabajo y generan calor. Las máquinas utilizan voltajes de intervalos de 50 a 200 kilovoltios para acelerar los electrones a un promedio de 50-80% de la velocidad de la luz. La madre. Eso tiene que doler, ¿sabes? Esas cosas duelen. ¡Buah! Vaya bicho. Las aplicaciones de esta operación son semejantes a las de poco rápidos van. Poco me parece, sí. Excepto que en este caso se requiere vacío, en consecuencia se usa mucho menos que el maquinado por rayo láser. Oh, madre mía. Tengo que poner, chicos, esto lo digo ya, el de poco me parece para la donación de 1 a 5 bits. El de poco me parece. Lo voy a poner. Maquinado por chorro abrasivo. Dice, en este proceso se dirige un chorro de alta velocidad de aire seco, nitrógeno, dióxido de carbono, que contiene... No, para el alto lo voy a poner. El impacto de las partículas desarrolla una fuerza suficientemente concentrada para realizar operaciones como corte de pequeños orificios. No, coño, no. Será rollo 50 bits, una cosa así, ¿sabes? Algo... O 100 máximo, ¿sabes? A lo loco. De 50 a 100, a tomar por culo, ya está. Que si alguna vez me lo habéis dado. Corte de pequeños orificios, ranuras o patrones intrincados en materiales metálicos y no metálicos muy duros o frágiles. Claro, eso es lo normal. Eso es lo que yo he visto que normalmente la gente usa. Dice... 10, yo que sé, más bajito. Rebarbeo o retiro de pequeñas proyecciones de las piezas, recorte y biselado, remoción de óxidos y otras partículas superficiales, limpieza general de componentes con superficies irregulares, 100 en pie por 100 en pie. Maquinado por plasma, que dice, el fundamento de corte por plasma se basa en elevar la temperatura. Recordad, no es lo mismo plasma, no es lo mismo el tema del plasma que una torcha de llama, es totalmente diferente. Aquí vamos a 30.000 grados centígrados. Aquí estamos más allá, es decir, aquí no tenemos una fuente de calor, aquí tenemos una disociación electrónica del material, destruyes el producto. ¿Vale? Lo que pasa es que vamos a un punto donde tenemos 30.000 grados. Que se lleva el material hasta el cuarto estado de la materia, el plasma, el nivel en el que los electrones se disocian del átomo. Y entonces, como los electrones se disocian, se separa el átomo del resto del material. Es decir, pierde la unión. El procedimiento consiste en provocar que un arco eléctrico extraculado a través de una sección de boquilla de soplete sumamente pequeña. Con eso se concentra extraordinariamente la energía cinética del gas empleado, lo ioniza y por la polaridad adquiere la propiedad de cortar. Es un calor que se obtiene de forma cinética, es decir, pensad que el calor es el movimiento de las partículas. Y aquí lo que le damos es muchísima energía a un ion. Y básicamente es como si estuviera... Bueno, pues está a 30.000 grados. ¿Vale? También se valora la economía de los gases aplicables, ya que a priori son viables cualquiera. Es decir, podemos usar lo que queramos. Desde oxígeno, nitrógeno, lo que nos dé la santa real gana. Si bien es cierto que no deben atacar ni al electrodo ni a la pieza, que eso es lo ideal, que no lo corroban. O sea que oxígeno nada.
El equipo necesario para aportar esta energía consta de un generador de alta frecuencia alimentado de energía eléctrica, gas para generar la llama de calentamiento, argón, hidrógeno, nitrógeno y un portaelectrodos que, dependiendo del gas, pues puede ser de tungsteno, hafnio o circonio. Ya dependerá del tipo de producto. Venga, va. Parte 2 del tema, porque la parte 1 del tema ha sido larga. Ha sido muy larga. Aquí ya vamos a los tratamientos térmicos. Recordad que los metales son muy dados a necesitar de tratamientos térmicos. Los tratamientos de los metales pueden definirse como los procesos a los que pueden ser sometidos una vez elaborados para mejorar sus propiedades mecánicas. Pueden ser térmicos, mecánicos y también pueden consistir en la aportación de otro elemento a la superficie del metal. Evidentemente, los tratamientos no deben alterar la composición química de la masa del metal. Un segundo, digo una cosa. Tratamientos térmicos. Estos procesos térmicos tienen por objetivo mejorar las propiedades y características de los metales y consisten en calentar y mantener las piezas a temperaturas adecuadas. Es muy importante. No solo es calentarlo a la temperatura, también es reducirle la temperatura de forma adecuada, ¿vale? Y tenemos que tener 3 cosas en cuenta. Temperatura de calentamiento, tiempo de permanencia a la temperatura de calentamiento, es decir, cuánto lo dejamos así, un cuarto de hora, media hora, 3/4 de hora, porque no es lo mismo que la temperatura esté solo en la superficie que vaya entrando a más y más profundidad del material. A veces lo que queremos es reblandecer la superficie pero que por dentro esté duro, o al revés, o reblandecer el interior y que por fuera siga estando duro. Eso ya dependerá de cómo lo trabajamos. Si aislamos el exterior, si dejamos caliente el interior, hasta dónde queremos que alcance, etc. Y la velocidad de enfriamiento. Si queremos que se enfríe más rápido, más lento. Vale. Muy bien, lo que íbamos diciendo. Definiciones. Un tratamiento térmico para los productos férreos se define como la sucesión de operaciones durante las cuales un producto férreo sólido se somete total o parcialmente a ciclos térmicos para obtener un cambio de sus propiedades, su estructura o de ambas. ¿Vale? Principalmente se nombran cambios en la estructura cristalina, su estructura micrográfica y su constitución. Sobre todo podemos eliminar tensiones, podemos reblandecer, podemos endurecer el material, esto ya lo que queramos, ¿no? Pues conseguir un material de la dureza más baja o mejor maquinabilidad, eliminar la acritud originada por trabajar en frío. Viento, negro, fuego y acero de metal. Tengo forrados los... Tengo un... Te tienes que ver... lo he dicho antes por aquí, te tienes que ver Vox Máquina. Te tienes que ver Vox Máquina en Amazon Prime. Eliminar cualquier tipo... Oh, buenísima, buenísima. Eliminar cualquier tipo de tensiones que puedan ser la causa de deformaciones después del maquinado o de roturas en servicio. Mejora, mejora. Es decir, el 1 es bueno, pero el 2 y el 3 son tela. Eliminar las tensiones internas originadas por deformación de la red que aumentan la fragilidad. Conseguir una estructura más homogénea. Lograr máxima dureza y resistencia. Mejorar la resistencia a los agentes químicos. Variar en general algunas de las características físicas. Factores que intervienen en el tratamiento térmico, pues la temperatura. Esto es lo mismo que nos ha dicho antes. Además, otro factor a tener en cuenta sería el efecto de la masa, es decir, cuánta masa le metemos dentro, cómo de grande es, cómo de pequeño es, cómo de estrecho es. La forma es muy importante a la hora de tratar térmicamente, ¿vale?
En cada caso particular, las condiciones de los tratamientos deben fijarse no solo en función de las propiedades del metal, sino también la forma, las dimensiones de la pieza, las características de los medios empleados, etcétera, ¿vale? Los tratamientos térmicos fundamentales son tres: el recocido, el temple y el revenido, ¿vale? Primero tenemos el recocido. El recocido es un tratamiento térmico consistente en un calentamiento a temperatura y tiempo variable, según tipos de recocido, seguido de un enfriamiento lento de la pieza trazada, ¿vale? Sobre todo es para bajar la dureza. Aquí es para bajar durezas, ¿vale? El principal objetivo es destruir estados anormales de los metales y aleaciones, como las anomalías constitucionales y estructurales en general. Endurecen el material al destruirlas. Con el recocido se consigue ablandar los metales. El principal objetivo es destruir estados anormales, tal cual, ok. En general, proporciona las siguientes características mecánicas. Aumenta el alargamiento, la estricción, proporciona la máxima plasticidad y disminuye resistencia a la tracción, límite elástico y la dureza. ¿Vale? Vale, tipos de recocido. Espérate, termino de leer. Vale. Tipos de recocido. Hoy hay numerosos tipos de recocido en función de las características del material de partida y de la finalidad que se busca. Por ejemplo, podemos usar un recocido para homogeneizar la pieza, ¿vale? Tiene por objetivo, pues, destruir la heterogeneidad química de la masa de un metal o aleación producida por una solidificación defectuosa. Se realiza a temperaturas relativamente elevadas, volvemos a casi fundir la pieza, no llegamos a fundir, pero estamos ahí, cercanas a la fusión, y se aplica principalmente a las aleaciones de metales no férreos propensas a segregación, es decir, el típico metal que rápidamente se ha segregado parte del metal. Entonces volvemos a casi fundirlo. Vale. A ver, recocido contra la acritud. Bueno, primero el recocido de regeneración para destruir una dureza normal producida en una aleación por un enfriamiento rápido, involuntario, un temple, también temperaturas elevadas para eliminar estos endurecimientos. Y el objetivo, también el de la acritud, sería destruir un endurecimiento provocado por una deformación. Cogemos una pieza, la deformamos y no genera endurecimientos. Entonces, pues si queremos eliminarlos, básicamente tenemos que volver a calentar la pieza. Hasta 500, 600 grados. Y demás. ¿Vale? También tenemos el recocido de estabilización. Con este proceso se destruyen las tensiones internas producidas en la masa del metal por moldeos dificultosos. Se realiza a temperaturas comprendidas pues entre 100 y 200 grados y esto nos permite acabar de estabilizar la pieza, ¿vale? Lo que pasa es que usamos tiempos súper prolongados, ¿vale? A esta la dejamos un tiempo largo. Se realiza con el rato, 24 horas, 100 horas, mira, 100 horas. Se aplica a toda clase de metales y aleaciones. Y el tratamiento es en realidad un envejecimiento artificial, pues con él se consigue acelerar las deformaciones que se producirían en el transcurso del tiempo espontáneamente, con lo que se evitan variaciones de cotas de la pieza una vez terminada. Básicamente dejamos la pieza que vaya acabando de estabilizar y una vez hemos terminado, ya está, la pieza ya queda en su forma final, ya la podemos mecanizar y esa pieza no se va a deformar. También podemos usar un recocido alotrópico, que
que es un tratamiento térmico característico de las reacciones que presentan una transformación reticular cristalina con cambio de temperatura. En la práctica, se aplica a aleaciones comerciales de aceros al carbono con porcentajes de aleación escasos o adecuados. La operación consiste en llevar el acero al campo de estabilidad de la austenita. Exacto, sí, algo así. Sería un cocido alotrópico. ¿Vale? La operación consiste en llevar a cabo. Bueno, esto ya lo hemos leído. En dicha estructura, sin embargo, los nuevos cristales tienen forma y orientaciones independientes a los originales. Pensad una cosa, si rompemos la red cristalina y empezamos, las durezas aparecen donde sea en la nueva pieza. Las dimensiones finales del grano cristalino dependen de la velocidad de enfriamiento, ¿vale? Vamos a ir un poquito más rápido con el recocido con esferoidización, ¿vale? Vamos a hacer cristales más esferoidales, ¿de acuerdo? Esto habíamos hablado de la férrea austenita, ¿de acuerdo? Esto lo hemos visto en el otro tema. El temple, también lo vimos en el otro tema. Temperaturas de 900 a 1400 grados. Estamos trabajando en temperaturas casi de fusión. Está formada, ¿vale? Y en este caso, básicamente lo que vamos es dándole nuevas propiedades, ¿vale? Aquí estamos cambiando las propiedades. Tenemos puzzles del temple, lo conoceréis todos los que habéis visto algo de metalurgia. Calentamos el material entre 450 a 800 grados para haceros rápidos. Y después lo que vamos dándole es nuevas durezas, ¿vale? ¿Cómo lo haremos? Pues homogeneizamos la temperatura, enfriamos rápidamente la pieza, ¿vale? Calentamos, enfriamos y así le hemos dado un temple, ¿vale? Esto le da dureza, rigidez y también lo que va a hacer es que se rompa más fácilmente, ¿vale? Depende del material, pues aquí usaremos agua, sales fundidas, aceites, ¿vale? Aire en reposo, corriente de aire, ya depende del tipo de metal y la dureza que le queramos dar. Cuanto más rápido se enfríe, más duro va a quedar. Eso también tenedlo en cuenta. Y entonces lo que vamos a tener es más resistencia a la tracción, aumentaremos el límite elástico o reduciremos el límite. Sí, reducimos el límite elástico y le damos dureza. Y no, miento, aumentamos el límite elástico, reducimos el límite plástico y disminuye el alargamiento y la estricción, ¿vale? Además, pues podemos modificar pues otras propiedades, incluyendo propiedades químicas, físicas y tal. Tenemos el temple escalonado martensítico, ¿vale? Para 200 o 300 grados, un poquito más bajito y tal. El temple escalonado vainítico, ¿vale? Que aquí mantendremos la temperatura durante tiempo suficiente para transformar totalmente el material en vainita y a partir de ahí trabajamos. El Laus Forming, ¿vale? Que esto sería un proceso termomecánico que vamos a temperaturas de formación de la martensita, pero menos que la austenita. Recordad el diagrama hierro-carbono que teníamos ahí, pues más o menos en la línea ahí. A esta temperatura pues se realiza sobre la pieza un trabajo de deformación plástica, golpes, pa, 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 pa. Pero, aunque tenemos acritud, como lo volvemos a meter, pues ya podemos controlarlo, cómo de duro se nos va a quedar el proceso. Y después un revenido. Que el revenido básicamente, aparte del temple, lo que hacemos es para bajar las tensiones. Si hemos estado deformando la pieza con golpes y nosotros queremos eliminar esas tensiones puntuales, lo vamos a revenir para eliminar las tensiones, ¿vale? Para evitar las tensiones en el temple es suficiente una temperatura de revenido de 200 graditos. Si habéis visto, el temple escalonado básicamente trabaja a esa temperatura, ¿vale? Y entonces, bueno, pues después también podemos llegar a temperaturas que en algunos aceros, los austeníticos, necesitemos 700 grados para eliminar esas tensiones. Pues aumenta el alargamiento de rotura, la estricción, la densidad y también, fijaos que disminuye la dureza. Por lo tanto, vamos golpeando, pa, 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 revenimos, pa, 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 revenimos, pa, 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 revenimos y al final calentamos y templamos con aceite. Joder, tío. Echamos de menos a Fer todos.
Vale, ese ha sido bueno. Dice, cuando la pieza la quieres realmente dura, le pones lo nuevo de los Judas. Vale, dice, los factores que intervienen en el revenido. Dice, los factores que intervienen en el revenido son la estructura inicial, es decir, qué tipo de producto teníamos inicialmente. Casi siempre serán estructuras martensíticas, ¿vale? La temperatura y tiempo de calentamiento será lo que hará que se formen unos cristales u otros. Pues si son de 150 a 230, tendremos más precipitación en los bordes, ¿vale? Entre 230 y 400 tendremos crecimiento de hidrocarburos y comienza la precipitación de partículas de cementita en su interior. De 450 a 600, pues ya vamos perdiendo. Bueno, tenemos cementita grande, ¿vale? No son visibles, tal. De 650, pues ya la cementita empieza a crecer, a aumentar la temperatura y demás, ¿vale? Bueno, y después también la velocidad de enfriamiento es lo que nos va a dar esa dureza. Cuanto más rápido, más duro, recordad. Por ejemplo, si aislamos ciertas partes, podemos obtener dureza en una parte, pero no tanta dureza en otra. Eso también es chulo. Lo que se usaba para las katanas, por ejemplo. Y las dimensiones de la pieza. Pues cuanto mayores sean las dimensiones de la pieza, menor es la templabilidad del acero. Sí, esa ya me la pongo luego. Tratamientos termoquímicos. Son tratamientos que modifican las propiedades de la superficie de la pieza sin que el núcleo de la misma se vea afectado. Este tipo de proceso resulta muy útil cuando se quieren obtener piezas tenaces y duras, ¿vale? Es decir, que esté por fuera de una forma, es decir, duro por fuera, blandito por dentro, ¿vale? Es decir, que sea resistente a los ataques con fuerza, es decir, que al impacto, pero que a la vez sea duro por fuera. Eso es necesario. Estas dos propiedades, como vemos, son opuestas. Por lo tanto, es rollo. Necesitamos algo que quede crujientito por fuera, pero blandito por dentro, ¿vale? Sería darle un toque de temperatura rápido por fuera. Los tratamientos termoquímicos se produce una combinación de modificación de composición química de la superficie contra un tratamiento térmico. Duro por fuera y blandito por dentro como un Ferrero Rocher. Casi mente. Necesitamos cementación, nitruración y carbonitruración, ¿vale? Cementación, pues básicamente la cementación es un tratamiento termoquímico que tiene como objetivo modificar la composición química de la capa superficial, ¿vale? Enriqueciéndola con carbono, ¿vale? Sería aumentar la cantidad de carbono que tenemos en la superficie, que va a hacer que sea más duro. Para conseguir que las piezas de bajo nivel de dureza en el núcleo puedan adquirir la dureza elevada en superficie, ¿vale? Es decir, por dentro es muy blandito, por fuera es muy duro. Los aceros destinados a la cementación tienen contenido en carbono generalmente inferiores al 0,25%. Recordad que el acero podía llegar al 2%. Mediante el tratamiento térmico de cementación se consigue una capa superficial con 0,70 o 1,10 de carbono, ¿vale? Un temple posterior confiere a esa capa superficial niveles de dureza superiores sin perder en el núcleo esa buena tenacidad. El fin primordial de la cementación es la obtención de piezas con elevada dureza superficial y alta tenacidad en el núcleo. Por ejemplo, cuchillos. Aguantarían golpes, pero serían duros por fuera. Luego me veo eso. Algunos ejemplos pues serían engranajes, ejes, piñones, automóviles, árbol de leva, balancines, rótulos, pernos que aguantan impactos. Composición del acero y el agente cementante que usaremos. Tampoco quiero pasarme mucho rato con esto, ¿no? Porque son carbonos, fijaos que son carbonos. Maderas, leñas, carbonos de madera, ferrocianuros y demás. Cementantes líquidos, dependiendo del típico, que usaríamos un cianuro de potasio, ferrocianuros. Y cementantes gaseosos, que serían gas de alumbrado y vapores de petróleo. Vapores de petróleo, literalmente. Es decir, recordad que el cimentado nos genera hidrocarburos en la superficie. Y bueno, lo que necesitamos es calentar el producto, el material a 900 gramos. Se lame la superficie de cemento. A ver, no es que se lame con la lengua, por favor, chicos. ¿Vale? Se lame la superficie a cementar con la parte superior de una llama. ¿Vale? Se lame con la llama, ¿vale?
La velocidad de penetración del cementante gaseoso es muy rápida, de 0,1 a 1 milímetro por minuto, y luego se efectúa el enfriamiento que produce el temple, como habíamos dicho anteriormente, ¿vale? Aquí, bueno, pues dependiendo del material que se use, tendremos diferentes tipos de cementación, pues que sea al cromo, al silicio, al aluminio, al zinc, al boro, ¿vale? Tipos de cementación, ¿vale? Cementación sólida o en cajas, cementación líquida, cementación gaseosa, según los tipos de producto que hemos ido usando. Estoy yendo rápido porque esto es muy químico y básicamente está explicado lo que hemos visto antes, ¿vale? Lo más importante, la velocidad de penetración, ¿vale? Y hasta dónde nos va a llegar. Pues cuánto vamos a tardar. Que si en uno vamos a tardar de 1 a 8 horas, ¿vale? Que si otro vamos a tardar días, etc. Vale. Muy bien. Dice, la nitruración es un tratamiento termoquímico que se trata de conseguir una capa superficial de un alto nivel de nitrógeno que proporciona durezas extremadamente elevadas, ¿vale? Es decir, aquí el nitrógeno con el acero nos va a dar una dureza elevadísima. Al igual que la cementación, la capa nitrurada va a depender pues, de qué vamos a usar y de las temperaturas. Pues, ¿qué podemos usar? Pues aceros con acero al carbono de 0,20-0,60, es decir, blanditos. Y después, según el elemento, pues normalmente utilizaremos amoníaco, que cuando se descomponga nos va a dar nitrógeno en estado atómico. Pues nada, pues de 500 a 525 grados, ¿vale? Después ya dependiendo de la temperatura, pues podemos usarlo más tiempo, de 20 a 80 horas de duración este tratamiento. Fijaos que son tratamientos largos, a altas temperaturas. Esto no es un proceso que podamos hacer en un momento. Esto tardamos tiempo. Y bueno, ventajas y desventajas respecto a la cementación es que tiene una dureza más elevada, tiene gran resistencia a la corrosión porque el nitrógeno le cuesta más de corroerse. No tiene que enfriarse bruscamente, por lo que no tendremos deformaciones, no tendremos contracciones. Tiene la posibilidad de tratar únicamente determinadas superficies de las piezas, es decir, podemos elegir qué partes vamos a tratar. Muestra retención de la dureza hasta temperaturas elevadas otra vez, es decir, no se va a ir rápidamente esa dureza que le hemos dado. Y le damos gran resistencia al desgaste y la fatiga, ¿no? Carbonitrurización. También tendremos que usar temperaturas de 850 grados. Aquí estamos yendo muy altos, ¿vale? En una atmósfera gaseosa que proporciona a la vez carbono y nitrógeno, ¿vale? Es una mezcla más o menos de los otros dos procesos. Intentamos buscar un poquito aquí lo bueno de los dos campos, ¿vale? Las ventajas sobre la cementación es que la acción del nitrógeno reduce la velocidad crítica del temple del acero. Es decir, a la hora de templar se pueden utilizar velocidades más lentas. Esta es la gran ventaja, es decir, obtenemos lo mismo que con la cementación sin los problemas de la nitrurización. Podemos obtener durezas un poquito más bajitas, podemos trabajar mejor y tal, ¿vale? Las deformaciones en las piezas son menores que en la cementación al utilizar temperaturas más bajas. Este tratamiento se debe dar a piezas acabadas sin mecanizado posterior. En caso contrario, pues se destruiría la capa de nitruros de superficie. Es decir, si vamos a mecanizar luego, nos cargamos la pieza, ¿vale? Es decir, estos son piezas acabadas, le hacemos este tratamiento, ¿vale? Y después, bueno, tenemos el tema de la corrosión, la oxidación y demás. Los materiales están constantemente expuestos a acción de medio ambiente, se van a acabar oxidando, se van a acabar corroyendo, ¿vale? Para que vamos a ver un poquito de qué hablaríamos, ¿no? Dice, la corrosión se define como el deterioro de un material a consecuencia de un ataque electroquímico por su entorno y por causas distintas a la acción mecánica. Es decir, una corrosión no es la eliminación mecánica del material, ¿vale? No es una abrasión, ¿vale? Por ello, el desgaste o la erosión de los metales no es corrosión. Sin embargo, existen procesos tales como la corrosión o erosión, como hemos visto antes, bajo tensiones y demás, para devastar la pieza, ¿vale? Es decir, en cualquier caso, el metal pasa del estado elemental a formar parte de iones positivos que se van
con el elemento que le está atacando. Por ejemplo, un ácido. Ponemos un metal, ponemos un ácido y ese ácido va rascando, va eliminando partes del metal porque lo convierte en metal positivo y se lo lleva, ¿vale? Evita que esté unido eléctricamente con los electrones, es decir, aparta el electrón y se lo lleva a él, ¿vale? Es como mío, gratis, y se lo lleva. Le da un electrón y se lo lleva. La característica fundamental de este fenómeno es que solo ocurre en presencia de un electrolito que ocasiona regiones plenamente identificadas llamadas anódicas y catódicas. Por ejemplo, un barco en el agua. El agua tiene iones negativos por la sal. Esa sal se acerca a las placas metálicas, coge un trozo del metal, le da un electrón y se pira. Eso se llama robo, ¿eh? No, se llama corrosión. Si tú le das electrones, se llama corrosión. En la región anódica se producirá la disolución del metal, corrosión, y consecuentemente en la región catódica la inmunidad del material, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué nos interesa cómo sea nuestro material? Pues que sea catódico, es decir, que entregue electrones, no metal. Por lo tanto, si nosotros ponemos una pila, la conectamos en su polo negativo contra el metal, nuestro metal pasará a entregar electrones al ambiente y no se irá el metal, se irán los electrones. Los enlaces metálicos tienden a convertirse en enlaces iónicos, lo que favorece que el metal pueda en cierto momento transferir y recibir electrones. Si entrega un electrón, el material se queda. Si se entrega a sí mismo, recibe un electrón, ¿vale? Con lo que se crean zonas catódicas. Esto ya lo hemos hecho, ¿no? Pues depende del tipo. Pues, por ejemplo, también podemos tener oxidaciones, ¿vale? Ya dependiendo si nos llega el oxígeno y se incorpora a nuestro material o cómo lo hace, ¿vale? La oxidación directa hace referencia a la combinación de átomos metálicos con la sustancia agresiva, por lo tanto, 2 de hierro más 1, 2, 2 feos, 4 de cobre más oxígeno, 2 QOs o hierro más azufre, FES, ¿vale? FES. La oxidación directa tiene gran importancia en las aplicaciones de los metales a altas temperaturas, cuando no existe humedad sobre la superficie del metal. Tenemos corrosiones electroquímicas, de acuerdo, ya dependiendo la pieza. Y un poquito para las homogeneidades, tenemos, según la morfología del ataque, corrosión uniforme, homogénea o generalizada, ¿de acuerdo? Es decir, la corrosión es integral en toda la pieza. Cuando la corrosión es de tipo, existe una relación directa entre la pérdida de material, la reducción de espesor y la magnitud o gravedad del fenómeno. Por ejemplo, una tubería por la que circula agua. Sería el caso, ¿vale? O que circula algo que lo está oxidando, se está comiendo el material. La corrosión en placas no selectiva, ¿vale? El ataque no se distribuye de forma homogénea, sino que se localiza, ¿vale? Empieza a atacar un sitio y se va comiendo ese sitio, ¿vale? La corrosión por picadura sería el típico ataque de corrosión galvánica, va atacando puntitas, y va generando puntas en la pieza donde se va a ir desgranando y desgastando. Corrosión en resquicio, esta variedad se presenta en uniones, ¿vale? Es decir, sería la típica unión que empieza a oxidarse justamente ahí porque son dos metales diferentes y demás. La corrosión intergranular, que sería corrosión entre los granos del metal, ¿vale? Este se localiza en los límites del grano del material metálico. Y entonces lo que va haciendo es que el material se va deshaciendo. Los granos son incapaces de mantenerse entre ellos. La corrosión figurante, que se conoce también como corrosión bajo tensión, ¿vale? Y después, por último, tendríamos pues, el tratamiento que le daríamos a los metales para este tema. Un segundo. Bueno, tenemos la clase y el estado del material, según lo que tenemos, pues normalmente tenemos que eliminar todas las oxidaciones previas. Eso es importante si queremos tratarlo. Bueno, medio donde se encuentra, es decir, dónde está, y el contacto entre el metal y el medio en el que se encuentra. Por ejemplo, el barco metal entre en el agua. Si tenemos que aislarlo o no. Bueno, protección por recubrimientos metálicos. Usamos un metal que sea capaz de resistir la oxidación,
o que sea un metal oxidado que protege al resto del material. Por ejemplo, el aluminio está protegido por óxido de aluminio, que es resistente a la corrosión y evita que el oxígeno penetre y siga oxidando el metal, ¿vale? Por eso, si rascas el aluminio, brilla y al cabo de un rato se queda satinado, pero ya no sigue oxidando. Es decir, si vuelvo a rascar, veré material sin oxidar. El aluminio en formato original es brillante. Cuando queda mate, está oxidado. Sería alumina mate, sí, correcto. Bueno, ya dependerá de lo que queramos usar y demás. Cualquiera que sea el recubrimiento que se adopte debe de desengrasarse previamente. Es decir, tenemos que limpiar correctamente la pieza, porque si no se unirá a la grasa, no al metal que queremos usar. Y bueno, podemos usar varios procedimientos de electrólisis, inmersiones, por ejemplo, niquelados. Le ponemos níquel en la superficie y lo protegemos con níquel. Bueno, esto no tenía mucha más historia. Con recubrimientos no metálicos, pues calentando, pues podemos usar diversos tipos de sales fundidas, nitrato sódico, potásico, que se va a adherir al metal. Electrólisis, ¿vale? Podríamos hacer una oxidación anódica, ¿vale? Sobre todo para aluminios, ¿veis? Elegimos qué tipo de óxido queremos en la pieza y así evitamos otros que son más dañinos. Ataques con ácidos, que sería una oxidación química que protegerá también la pieza, ¿vale? Un esmaltado, ¿vale? Que sería poner un esmalte de boro que también protegerá la pieza. Recubrimiento con pinturas, muy común. En los barcos es la típica protección en los barcos es la pintura, porque es fácil de aplicar, se puede controlar los espesores, se puede trabajar con ello. Se usa además porque al barco le atacan otro tipo de elementos que son muy dañinos, como la vida que se acopla a la obra viva y que, bueno, al tener pinturas que se desgranan, van cayendo estas pinturas y básicamente los elementos que se unen al barco se caen. Protección con empleo de inhibidores a la oxidación, ¿vale? Pondremos productos que inhiban la oxidación, pasivadores, una pasivación química, una pasivación metálica también. Protección catódicas, también podemos usar baterías para proteger literalmente con baterías nuestro metal, como hemos explicado antes. O con metales autoprotectores, caso del aluminio, ¿vale? Pues cromo, níquel, platino, el oro, que ya nos protegen por sí mismos, ya no necesitamos hacerle un tratamiento. ¿Vale? Estos sí que son los verdaderos antioxidantes. Y bueno, como conclusión, este tema, pues hemos estudiado los acabados, los tratamientos, las oxidaciones y la protección contra las oxidaciones, que es un tema muy completo y creo que me he centrado demasiado en los acabados y poco en las corrosiones, que me parecía bastante más interesante. Pero bueno, yo creo que está muy bien el tema y os recomiendo una revisión sobre el tema. Así que bueno, nada, vamos a despedirnos para la gente de YouTube. Muchas gracias si os lo habéis quedado hasta aquí viendo este directo. Ya llevamos 41 temas de los 71 temas, nos quedan 30, vamos muy cerca. Vamos a hacer estos días una mini parada, no veréis temas nuevos durante 3-4 días. Si lo estáis viendo en inicio de febrero, volveremos la semana que viene. Ya nos ponemos a tope, cada día un tema, de lunes a jueves, hasta terminar los temas. Nos quedan 30 temas, así que espero acabar sobre mediados de marzo. En comunidades como Galicia ya están poniendo las oposiciones en marcha, así que chicos de Galicia, si estáis viendo esto porque tenéis las oposiciones, sed bienvenidos. Muchas gracias a todos. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle like, suscribíos, compartid y nos vemos aquí un día más en el canal de Mar de Curiosidad. Un saludo y buena prueba.